Dando comienzo a esta mesa, bien importante, perdón, bueno, ya que la compañera Alicia Esquivel pide, va ella primero. Pero, bueno, pero tenía que... yo prefería que empezara la compañera que está aquí en la punta. Compañera, no podemos perder el miedo, no podemos perder el miedo jamás, jamás. Entonces, Alicia Esquivel comienza con esta... Bueno, ¿te pensás dejar para el final? Bueno, en fin. Adelante. Bueno. Y no, y además, Avisa, bueno, compañera. Primero, realmente uno muchas veces dice que está contento cuando está en las mesas, porque es lo que hay que decir. Y muchas veces está absolutamente comprometido y qué vas a hacer. Pero realmente me senté al lado de Edgardo y le dije que estaba muy contenta de ver a toda esta gente acá, que me parecía que esto estaba precioso, que estaba me sentía en casa. O sea que realmente felicito a la casa, a Chabela, por supuesto, que es la compañera que obviamente debe haber generado este tema, y a todos los compañeros que fueron capaces de reunir a este grupo tan impresionante de mujeres y de hombres para charlar estos temas que en realidad requerirían mucho más tiempo que el que se tomó hoy. En realidad es así. Yo en realidad, cuando lo vi así, no lo pensé como, bueno, desde otro lugar, pero bueno, de todas maneras, acá estamos con lo que pensábamos de alguna forma hablar. Y además que tengo que sacarle cosas porque, por ejemplo, Beatriz dijo cosas que yo pensaba decir, como siempre pasa, y bueno, no hay ningún problema, nos acomodamos, compañeros, usted ya sabe que es así. Ser una mujer afro y una mujer afro-uruguaya, además del sentimiento brutal de injusticia que nos genera la discriminación racial y el racismo, conlleva necesariamente a la lucha del sexismo, del machismo y de la conducta patriarcal. Entonces, decir todo esto junto, en un grupo de militantes, todo el mundo parece que sabe lo que estamos diciendo, que todo el mundo sabe que el machismo no es lo contrario del feminismo. Claramente saben que el machismo es la imposición y la superioridad del hombre sobre la mujer y que el feminismo busca justamente la igualdad. Entonces, claro, acá las compañeras hablaron y Chabela, Vicenta Camuso, habló de los temas de los inicios de las primeras olas, la segunda ola del feminismo. Las mujeres afro venimos atrás de eso. Venimos atrás de esas olas. Y no que ya en el siglo pasado Sojourner Truth no dijera, es que acaso yo no soy mujer. Vamos a entendernos. Pero de esas historias son las que nosotras tenemos que hablar. Y que armar nuestros procesos históricos de lo que es el feminismo negro. Entonces, esos temas forman parte de la propuesta que yo voy a hacer. Pero en realidad, cuando entonces hablamos de la igualdad entre los varones y las mujeres, y no como escuché en estos días, la igualdad con los hombres, que es un verdadero disparate, de repente en el momento que se dice no se entiende, pero no es una igualdad con los hombres, es una igualdad entre las mujeres y los varones. Y cuando eso lo llevamos a las mujeres afrodescendientes, ¿a qué igualdad nos estamos refiriendo? Y ahí necesariamente tenemos que colocarles la jerarquización racial. Y entonces podemos hablar de la multiculturalidad y la plurinicidad y colocarlo allí, pero yo creo que lo más importante es colocar en esos bolsones que dicen hombres y en esos bolsones que dicen mujeres, ese plural que coloca claramente a la diversidad que conformamos todas y todos. Entonces ahí podemos hablar de la igualdad, si no estamos hablando de otra cosa. Yo me inscribo en este momento dentro de los feminismos negros. Me estoy inscribiendo, porque digo, recién estoy como comenzando, no me puedo decir que soy una feminista decolonial, pero para que podamos entender que hablamos de fijarnos en ese sujeto que realmente tiene todos los cruces de sexo, género
que tiene los cruces de raza, etnia, que tiene los cruces de clase, en relación con las instituciones y la cultura que generó la colonia y el neocolonialismo. Entonces ahí estamos incluidas muchos y muchos de los que estamos acá, y muchos de los que de repente no necesariamente son afrodescendientes. Entonces la historia es romper la dicotomía hombre, mujer, blanco, negro, homosexual, heterosexual, y podemos seguir con toda esa historia. Porque en realidad ninguna de las personas que estamos acá sentadas, ninguna puede decir que tiene una identidad toda juntita así y traerla para acá, y que eso no ha cambiado en el correr del tiempo. ¿Y por qué hago toda esta cháchara? Porque así podemos ir llegando a este proceso que las compañeras sí lo han traído, que tiene que ver con los feminismos afro, que tienen que ver con el feminismo afro-uruguayo. Es que realmente tenemos un feminismo afro-uruguayo. ¿Cómo es esta historia? Entonces, ahí nos planteamos las luchas históricas, que sí, yo creo de las esclavas del Rincón, porque bueno, y mucho antes, hasta ahora, y que tienen que ver con esa presencia de las mujeres en diferentes lugares, por ejemplo en la red, por ejemplo en organizaciones de mujeres, por ejemplo en organizaciones mixtas, que hemos planteado nuestros derechos. Y tiene que ver con cosas que no son ajenas y son hoy por hoy con el relacionamiento entre nosotras mismas, pero también con el relacionamiento con las instituciones del gobierno, con las instituciones que tienen que ver con el apoyo a las comunidades. Y entonces acá me pido parar, porque evidentemente no estamos en igualdad de condiciones. Entonces, cuando nosotras vamos a plantearnos esos vínculos con el Estado, esos vínculos con otras organizaciones, entonces ahí tenemos que tener esa capacidad de negociar, esa capacidad de darnos cuenta cuál es el momento de pulsear fuerte, porque tenemos todo para hacerlo, y cuál es el momento de realmente esperar, porque si pulseamos en ese momento se cae todo y se cae un proceso. O sea, yo estoy como tirando líneas que son como de discusión, y evidentemente lo hago. Pero me importa mucho, porque al igual que Beatriz, lo que espero que este encuentro no quede solamente en este encuentro. El tema de la discriminación múltiple que sufrimos nosotras, este tema de la interseccionalidad, Beatriz plantea vaciado. Yo creo que nosotros tenemos que levantar, porque yo creo que es la única forma de poder llegar al target, al blanco de donde están realmente nuestras mujeres. Porque si nosotros no seguimos levantando que es necesario realizar políticas que ataquen ese lugar, que no es justamente el lugar en donde estamos la gran mayoría de las personas que estamos acá, vamos a seguir teniendo los bolsones de inequidad y de injusticia que se mantendrán por el tiempo. Enmarcados en esto, resulta que hemos visto que toda América Latina ha tenido un proceso bastante interesante de mejoramiento socioeconómico, que han visto que realmente haya un crecimiento en la mayoría de la población, a nivel de los ingresos, a nivel de trabajo, a nivel del desarrollo humano, y bla, 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 en los últimos años, donde Uruguay también está incluido. ¿Cómo esto ha impactado en las mujeres negras? ¿Ha impactado o no ha impactado? Resulta que cuando vemos los indicadores, vemos que realmente sí, la pobreza ha disminuido mucho, y también ha disminuido en la comunidad afro. Pero la brecha de desigualdad se mantiene, y en los últimos años incluso tiende a separarse, porque todos sabemos que cuando uno ingresa en el otro nivel ya genera otras redes y genera
otras posibilidades. Y cuando uno sigue quedando como nosotras y nosotros, evidentemente seguimos cayendo en los lugares en los cuales de pobreza, de carencia, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos todas, y por favor, respeto tremendamente los lugares en los cuales cada una y cada uno ha estado militando. Pero la incidencia, el impacto que nosotros queríamos solucionar por ayer ha sido pobre. Y es por eso que entonces es necesario que tomemos, y va a ser mis propuestas, con todo el bagaje de conocimiento que tenemos, con todas las experiencias que tenemos, que tengamos que tener una posibilidad de generar otras tácticas para resolver, para esta mirada estratégica, la que sí sabemos que es común, que es la lucha contra el racismo y noquear la discriminación racial. Desde ese lugar, y desde el lugar de la intersección, es absolutamente necesario poder articular con otras organizaciones que también se encuentran en situación de opresión. Y las primeras, por ejemplo, ya que estamos en este ámbito, son las organizaciones feministas. Y ahí empezamos a tener como un lugar que nos estamos separando. Leo un material en el cual se dice, un material último, les voy a decir, ¿cómo es que se llama? Las mujeres afro, por acá lo tengo escrito para no decirlo demasiado mal, es un material del año pasado, de la agenda del activismo de las mujeres afrodescendientes en América Latina. Es del 29 de marzo de 2017, esto tiene un año y lo pueden bajar perfectamente por la web. Les paso después. Eso ONU. ONU. Sí, sí, sí. Entonces, ONU, en general, Naciones Unidas. Naciones Unidas. La agenda del activismo de las mujeres afrodescendientes de América Latina. ¿Está? 29 de marzo del 2017. Y ahí, cuando dentro de las cosas que se están planteando, se plantea que la referente entrevistada por Uruguay, voy a leer exactamente lo que dice. En el caso de Uruguay, la representante entrevistada manifiesta explícitamente la ausencia de este clivaje de raza en el interior del movimiento feminista, reivindicando la unidad de género en la lucha contra el sexismo y el racismo. Entonces, en este lugar es probable que muchas compañeras se hayan sentido, de acuerdo a sus experiencias y a lo que han trabajado, que las demandas del colectivo de las mujeres afro son también llevadas por las feministas uruguayas. No ha sido la experiencia que hemos tenido otras. Entonces yo creo que es importante que nos podamos reunir para incluso conocer cuáles han sido las herramientas que las compañeras han podido desplegar para poder colocar dentro de la agenda del movimiento feminista uruguayo también la agenda de los movimientos de las afro-uruguayas. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero esto está escrito. Y por eso es que considero que nos tenemos que reunir y charlar, porque nosotras no hemos tenido la misma experiencia. Desde ese lugar, y voy a checar porque somos muchas, me gustaría charlar un poco, porque nosotras tenemos una experiencia muy fuerte que quiero que sintetiza en parte los últimos años de los procesos de las mujeres afro. Esta experiencia fue a punto de partida de CEPAL de 2016, en que a punto de llamada del Departamento de Mujeres Afro se realizaron una serie de reuniones con mujeres afro de toda la región. Y esas mujeres afro realmente también marcaron una agenda de las mujeres afro-uruguayas, que yo además la tengo aquí. Agenda que además, y acá tengo compañeras de misangas, ya venía también siendo marcada con el trabajo de hilando fino que hicieron las compañeras y que además con una imprimieron, Sí. No, pero esto,
Pero a ver, lo que estoy diciendo es la síntesis que, bueno, la llevó a cabo uno de los grupos de compañeras, que en donde también se marca una agenda, porque las mujeres afro, cuando nos reunimos, generamos agenda y generamos conocimiento. A un nivel que a mí, las que están acá, me llega a emocionar. Porque esto no es que viene la académica y el tercer nivel de formación y divina, preciosa y tu maestrado y todo lo que leímos y no sé qué, y decimos cosas. Viene la compañera de la localidad de Tacuarembó con 1.500, 2.000, y se sienta y te da insumos para la agenda clara en clave de interseccionalidad. Entonces, pero eso es clarísimo. Entonces acá no es cuestión de que vamos a armar una agenda, perfecto, porque agenda tenemos. ¿Tá? El tema es cómo la vamos a llevar adelante y cómo se entiende, y claro, aquí pongo un poco lo formativo, que necesariamente la interseccionalidad parte de las políticas de abajo hacia arriba. O sea, que tenés que vos necesariamente ir a ese lugar y ahí vas a encontrar la forma cómo vas a después a generar la política. Y si no, vemos lo que está pasando con la ley de acciones afirmativas, y si no, vemos lo que está pasando con el año de los afrodescendientes, con el diseño de los afrodescendientes. Como me está quedando poquito, y simplemente creo que esto lo bueno es sentarnos a proponer. Yo creo que no sé cuántas mujeres las mujeres del movimiento, no sé cómo darle forma, realmente se consideran feministas, porque el feminismo es una palabra que cruz diablo, ¿no? Entonces, y más vale decir que no lo soy. Yo creo que sería muy importante que nosotras fuéramos capaces en conjunto, de realizar una jornada en donde trabajáramos esto del feminismo negro, de las diferentes vertientes, de la vertiente africana, que es brutal, para generar elementos de tipo conceptual desde la producción nuestra como afro-uruguayas. Y probablemente tengamos algún camino que podamos recorrer juntas y otros caminos que de repente lo vamos a recorrer en separados. Planteando el tema de lo que aconteció con CEPAL, en las cuales en el documento que presentaba el Foro de las Feministas, las mujeres indígenas y las mujeres afro no estábamos nombradas, fue que se unió este número de compañeras que ya estaban activadas porque se habían reunido en esta agenda que en julio, a propósito del 25 de julio, y resolvieron generar una movida, un movimiento, un encuentro llamado Diálogo Político de Mujeres Afro-Uruguayas, en la cual la forma es entrar, no importa de dónde tú pertenezcas, no importa si estás en una asociación, si sos una mujer independiente, sos una mujer, basta con que seas una mujer afro, entonces con eso formas parte del diálogo. Y este diálogo, que tiene esta forma de ameba, media morfa, se dio la posibilidad de tener una interlocución con el Instituto Nacional de las Mujeres, de generar un cursillo sobre políticas, mujeres políticas, pero yo voy a hablar de tres situaciones que tienen que ver y que no son menores y que no son individuales y que si bien diálogo las presente, tienen que ver con todas las mujeres que están acá y todas las mujeres que están afuera. Y desde ese lugar quiero contarles que en el 2016, si bien eran mujeres políticas, en el 2016, porque nos reunimos como diálogo, un grupo de mujeres de diálogo logró que en el partido político que en este momento está en el gobierno, incorporara ese partido político en su definición el antirracismo.
Y esto no estoy hablando de política partidaria, porque lo que estoy hablando es que nuestras mujeres no las llevaron otras mujeres. Y me emociono cuando lo diga, porque además lo llevamos nosotras, las mujeres afro, lo llevamos en unas jornadas y lo llevamos a los congresos de ese lugar y logramos que nuestras compañeras, porque era inadmisible que no lo hicieran, colocaran esa definición dentro de ese partido político. En el 2017, porque uno se va como olvidando, logramos, y ahí sí empiezan nuestros desencuentros con las compañeras del movimiento feminista del país, logramos que se incorporara la violencia racial en la ley integral contra la violencia, que no la tenía, compañeros, que hablaba de todas las violencias, pero no hablaba de la violencia racial, que pondera absolutamente todas. Y acá hay compañeras y compañeros que saben lo que fue esa lucha. Y no importa quién puso la frutilla de la torta, porque después la que puso la frutilla de la torta es la que la hay. No, mentira. La torta la venimos haciendo entre todas y todos. Y que saber de lo que significa la violencia racial, la sabemos todos los que estamos acá. Lo que no la sabían eran las compañeras, y yo lo digo acá, del movimiento feminista, que dijeron perfectamente que quedaba para después ese aporte. Y que tuvimos que salir todas en diferentes momentos a generar nuestras redes para que eso se incluyera, y eso está en la ley. Y eso fueron mujeres de este grupo, de esta ameba que se llama Diálogo Político de Mujeres Afro. Y también tuvimos que ver con este 8M. Otra batalla campal. Otra batalla campal. Cuesta. El tema de que tuviéramos una frase, que lo único que pedimos, que exigimos, como se habrán dado cuenta, lo único que decía era: paramos, ustedes la leyeron, paramos por la violencia conjunta que sufrimos de género y violencia racial las mujeres afro y las mujeres migrantes. Batalla campal. Que cuando fuimos con todos los conceptos, no pudieron, porque decían, ya está puesto arriba, cuando hablan de afro, lesbianas. Estamos de acuerdo, compañeras, pero esto se potencia, la violencia racial potencia toda la violencia. Acá, entonces, fue otra batalla campal, y esto tiene que ver con la movida de las mujeres afro. Entonces, ¿a qué voy a decir? Mi propuesta, esta reunión, este encuentro, en el cual podamos reunir las agendas y luchar por las agendas en conjunto, donde no haya luchas de poder entre nosotras, ni situaciones medio de envidia, quién va primero ni quién va después, para que realmente podamos movilizar y realmente podamos llegar a lo que es la incidencia de nosotras y la incidencia de nuestra comunidad para los cambios. Y es evidente que, como dijo Chabela Camuso, voy a dejarlo eso porque es demasiado, esto no lo estamos haciendo nosotras, y esta viene desde, obviamente, las esclavas del Rincón. Es un proceso que pasa por todas nuestras ancestras, por nosotras mismas, y que no va a morir nunca, porque tampoco va a morir cuando haya un poco más de justicia social, porque esto es una llana que se va continuamente, la tenemos que ir tomando y mejorando y mejorando. Muchas gracias.